una prevención. Y la medicina preventiva es algo que siempre debemos de hacer todos los días. Sobre todo nosotros que tenemos un consultorio o que estamos en el servicio de urgencias y que vemos a los pacientes. Tenemos que hacer medicina de prevención. Y nosotros también como personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos somos, así como hermosos somos un conjunto de células, ese conjunto de células puede tener una alteración. Y no nada más es decir, ay, pues si yo tengo un antecedente de que un familiar tuvo cáncer. No, no se trata de que tengamos o no un antecedente de cáncer. Por eso ya dentro de los antecedentes personales patológicos se anotan todos los antecedentes que tú puedas tener, pero ya se ha quitado mucho eso de decir es que exclusivamente tú que tienes antecedentes vas a tener cáncer. No, se le ha dado la idea de que es o la connotación que es ambiental. ¿Y por qué se le coloca ambiental? Porque son las condiciones en las cuales nosotros podemos tener o a lo que nosotros nos dedicamos y por lo tanto eso que nos dedicamos o el uso o consumo de algunas sustancias puedan llevar a tener estas enfermedades. Por eso el cáncer bucal pues no es la excepción. Por lo tanto, dice la Organización Mundial de la Salud que el cáncer es un conjunto de enfermedades. No estamos hablando exclusivamente de cáncer bucal, sino de todas las enfermedades que te pueden generar un cáncer. Por lo tanto, es cualquier alteración que vamos a tener en un tejido o en un órgano que va a tener una alteración o un crecimiento anormal de células, que el código de información que nosotros tenemos genéticamente hablando se modificó por alguna circunstancia y por lo tanto aumenta en su tamaño y puede o no, dependiendo de en qué fase nosotros detectamos ese cáncer, puede invadir o no otros órganos adyacentes y por lo tanto le daríamos la connotación de metástasis. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del cáncer de boca, es el sexto tipo más común a nivel mundial. Se dice que aproximadamente al año 500,000 personas van a ser diagnosticadas con cáncer bucal. De esos, si hablamos en México, estaríamos hablando nada más de 58,450 personas que tienen o que van a ser diagnosticadas con cáncer bucal. De estas, aproximadamente 12,230 personas son aquellas que van a ser diagnosticadas en otras áreas. El cáncer bucal se va a englobar principalmente en toda la anatomía de cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque miren ustedes, el 90% se desarrolla en cavidad bucal, como lo acabo de mencionar, pero el 25% es en la laringe y otro 15% está en la faringe. Esta es una parte que tiene que ver con la región aerodigestiva. Por lo tanto, por eso es que se engloba dentro de la cabeza y cuello. Y ya durante el trayecto, en el transcurso de esta ponencia, se darán cuenta que cuando se hable ya de un tratamiento quirúrgico, veremos que se tiene que quitar muchas porciones de músculos dependiendo en qué fase se encuentra ese cáncer. Por lo tanto, hablando exclusivamente del cáncer oral, va a tenerse que o se va a diagnosticar en estas regiones principalmente. En el cáncer de labio o también incluye mucosa, labial y bucal, 2/3 anteriores de la lengua, la almohadilla retromolar, la base de la boca, la encía y el paladar. Por eso es tan importante revisar todas estas áreas. Aún nosotros
como médicos, nosotros tenemos que revisar esto porque lo vamos a poder observar sin ningún problema en sus, siendo alguien que se dé cuenta que tiene una lesión de fases iniciales. Eso es muy importante. El cáncer oral, y ese es uno de los aspectos que vamos a tomar en cuenta, hay veces en que las estadísticas nos pueden llegar a mentir. ¿A qué me refiero? Yo les puedo decir, es más común en personas mayores de 50 años en adelante, pero va a depender también del estilo de vida que tenga la persona, porque no es exclusivamente que yo tengo que decir que la persona de 50 años va a padecer esto. Va a depender también de qué, de sus hábitos. Entonces, uno de los aspectos es que es más frecuente en hombres, entre hombres y mujeres, de 6 a 4 en promedio, dependiendo del estilo de vida, dependiendo, por ejemplo, de la exposición al sol. Recuerdan ustedes que siempre nos dicen, siempre les decimos, tenemos que utilizar bloqueadores solares. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta ya tienen mayor daño a la piel, pero a cualquier parte. Entonces, esto nos puede modificar y hacer alteraciones en nuestro organismo. Por eso es uno. Pero uno de los factores más relevantes que nosotros tomamos en cuenta es el siguiente: el tabaco y el alcohol. ¿Por qué? El tabaco tiene más de 7,000 sustancias tóxicas, que son sumamente dañinas, pero dentro de estas, 70 solamente se incluye el cáncer. Entonces, se va a incrementar esta predisposición si tenemos las dos cosas juntas, si es el tabaco o es el alcohol. ¿Y por qué el alcohol? Bueno, el alcohol contiene 3 componentes básicos para el cáncer. ¿Cuáles son? La metilación. ¿Qué es la metilación? Pues la metilación es el metilo que se introduce cuando el organismo está en contacto con las sustancias alcohólicas. ¿Y qué hacen esto? Pues modifican el ADN por una modificación química, que eso es lo que provocarán en determinado momento tener cáncer bucal. Otro de los factores que es también que van a ocasionar el cáncer es el estrés oxidativo. ¿Qué es esto? El organismo debe de eliminar todas las sustancias que nosotros estamos ingiriendo con el alcohol. Entre mayor cantidad de alcohol, el organismo empieza a tener ese estrés, válgame la expresión nuevamente, y entonces no puede oxidar la sustancia química que tiene el alcohol, y por lo tanto eso generará una modificación. Otro de los aspectos que tiene, pues, es la alteración hormonal, que es la afectación que va a dar principalmente al aumento de la glucosa, si es una persona que ya es diabética, pues obviamente a la nula alteración, o el medicamento se va a inhibir por el consumo del alcohol, y el medicamento se inhibe su acción y por lo tanto el glucagón se aumenta. Todos esos factores van a generar o te van a modificar el ADN que nosotros tenemos, y por lo tanto puedes tener la predisposición a sufrir cáncer bucal. Otro de los estudios que se han estado haciendo mucho, pues son estos virus. Uno de ellos es la hepatitis. Se ha estudiado y se seguirá estudiando mucho la predisposición de hepatitis B y hepatitis C. Recuerden una de las cosas bien importantes, y eso en el área de la salud lo sabemos, que siempre nos van a decir que nos coloquemos la vacuna contra la hepatitis B. Esa siempre nos la debemos de colocar hoy, por ejemplo, y posteriormente a un mes
la podemos volver a hacer el refuerzo y ya tendremos entonces un recubrimiento, válgame la expresión, durante aproximadamente 5 años. Ese es en promedio. Y después se tiene que tomar o aplicar el refuerzo, dependiendo también de la marca de la vacuna que nos pongamos contra la hepatitis B. Eso nos ayudará. Bueno, pues esto, sabemos que la hepatitis B y la hepatitis C, sobre todo la hepatitis B, si es asintomática, lo principal que va a tener es un daño al hígado. Y este daño al hígado va a ocasionar cirrosis hepática en unas fases iniciales o posteriormente va a tener un cáncer. Es ahí donde se puede modificar y tener una manifestación del cáncer en la boca. Tenemos también otro que es la predisposición del virus del Epstein-Barr, también llamado mononucleosis infecciosa, que uno de los aspectos que la vía de contagio es la bucal. Y por lo tanto, el virus, al estar presente en el organismo, pues se puede modificar, se puede mutar y eso ocasionar un tipo de cáncer. Ahora, tenemos el virus del papiloma humano, que esto se ha estudiado mucho porque también otra vía, y tenemos muchos dentro de los diferentes genotipos que tenemos del virus del papiloma humano, que son alrededor de 70, se han estudiado mucho. Sabemos que dentro de esos tenemos el 15, tenemos el 7, y si me equivoco, disculpen ustedes, pero no, y el 18 también está metido en el cáncer cérvico-uterino. Esa es la causa por la que nosotros en México tenemos una gran cantidad de cáncer a nivel en México. México sigue teniendo el número 1 a nivel mundial del cáncer cérvico-uterino, y esto es derivado por el virus del papiloma humano. Entonces, cada genotipo te va a generar, ya sea el cáncer cérvico-uterino, también vas a generar condilomas, o también el cáncer bucal. Esa es una de las, y los principales en el 16 y el 18 estudiados que se presentarán en la boca. Hay también otro de los aspectos es principalmente por la edad. Mientras más grande sea la persona, puede tener mayor predisposición, sobre todo cuando utiliza placas, prótesis dentales, no placas. Prótesis dentales, el juego de las prótesis dentales pudiera generar un raspado a nivel de la boca o de la lengua, y esto pudiera generar un roce metálico con la boca o con la lengua, y eso ocasionar algún problema de ese tipo. Por eso dice prótesis mal ajustadas, también mala higiene oral que pudiera generar este tipo de problemas, fármacos como es el dietilvestrol, que es uno de los fármacos utilizado específicamente para enfermedades que no vamos a hablarlas ahorita porque si no me extendería mucho sobre este tema. Y entonces, si así es un tema interesante, pero no vamos a darle tanto. Entonces, también en otros casos, aquellas personas que están expuestas a radiaciones, esas personas o que están expuestas a rayos, eso es muy importante, sobre todo rayos X, es muy, muy importante, porque independientemente del cáncer de piel que pudieran tener, también pueden generar una modificación celular y esto generar un cáncer en la boca. Entonces, casi todo en esto los vamos a ver en aquellas personas que toman radiografías. Ellas siempre deben de tener una especie de chip que andan cargando ellos siempre, y esto se va midiendo la cantidad de radiaciones en las cuales la persona está expuesta, y esto va a hacer que en el momento en que se llene ese circuito que ellos están cargando, forzosamente ellos tienen que ser separados de sus labores para poder evitar cualquier modificación celular.
Uno de los factores importantes que a nosotros nos compete esto es que el 90% de los tumores malignos primarios son los cánceres celulares derivados de las células escamosas. Entonces, las células escamosas es lo que patológicamente vamos a buscar. Entonces, las células escamosas, más adelante voy a hablar de ellas, se van a ver como si fueran juntándose cada una de ellas, os van a juntar placas entre cada una de ellas y hacen como una especie de masa, voy a ponerlo así, porque las células se van juntando entre ellas. Es unas células escamosas que habitualmente lo vamos a encontrar. Posteriormente, tenemos diferentes lugares, no es exclusivamente, pero no quise pasar por alto, no decir, darles este comentario. Estamos en cáncer bucal, pero tenemos otros diferentes tipos de cánceres. ¿Cuáles son? Cánceres de las glándulas salivales y tumores metastásicos que vienen de otras células epiteliales. Recordemos que no es exclusivamente por ejemplo, un lunar. Yo le voy a hablar de la piel para que sea un poquito más fácil de entender. En la piel se encuentra un lunar y de ese lunar a lo mejor no lo teníamos, pero ese lunar ha aumentado de tamaño, está puntiagudo, a lo mejor hasta tiene presencia de vello, pero ese lunar no lo teníamos. Se hace estudio de ese lunar y muchas veces no es el foco inicial, sino que es una metástasis y que cuando se hace estudios se nota que el cáncer se encuentra, por ejemplo, en los pulmones. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que no necesariamente la presencia de una úlcera en la cavidad bucal pudiera ser el foco incipiente, sino puede ser que tenemos otro tumor que generará ahí. ¿Y derivado de dónde? Puede ser derivado, por ejemplo, de la nariz, del arco cigomático, de cualquier parte de la cara. No necesariamente es, y recordemos una parte muy interesante entre un tumor benigno y un tumor maligno. Normalmente el tumor maligno tiende a ser un tumor sumamente grande, que puede llegar a tener unas dimensiones sumamente grandes. Y el tumor maligno normalmente puede ser un punto y ese sigue modificando la cantidad de células, se va multiplicando de más y ese se va extendiendo hacia otras partes. Por eso es la diferencia. A veces no se necesita tener un tumor grande para poder identificar. Muchas veces cuando tenemos ya un tumor grande, maligno, pues estaríamos hablando de que ya está pasando mucho tiempo con él. Y eso es una de las partes en las cuales nosotros en el área de la salud tenemos que tomar en cuenta. Entonces tenemos el linfoma maligno, tenemos tumores malignos relacionados con nervios procedentes principalmente de las regiones submucosas o también el cáncer oral, que esos otros lugares que pudiéramos tener el cáncer y que no necesariamente es el oral, el bucal. Bien, ¿cómo se hace o cómo se presenta un cáncer? El cáncer se va a presentar principalmente por una neoplasia maligna, por una cardiogénesis. ¿Qué es esto? ¿Qué es la cardiogénesis? Vamos a empezar a entender un punto importante. El crecimiento normal de las células se distingue por una interfase, entonces se van multiplicando, van a alcanzar su tamaño normal y van a tener una división celular, que eso es lo normal que va a ser las células, y esto se le conoce como mitosis. La mitosis es la multiplicación normal de las células. Las células en todo nuestro organismo, todos los días, se van modificando, se van eliminando, se van haciendo.
de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a lo que nosotros realizamos o hasta lo que nosotros mismos comemos. Entonces estas células siempre van a cambiarse y modificarse y eliminarse por naturaleza natural de nuestro organismo. Entonces se tienen que ir regulando de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros modificamos por alguna circunstancia esta producción de células, bueno, pues entonces se han determinado varios tipos generadores del cáncer de boca. Y esto es principalmente el marcador antiapoptótico BCL2 o el marcador propiapoptótico, la captasa 13 y el marcador de proliferación celular Ki67. ¿Qué quiero decir con estos nombres tan interesantes? Bueno, pues todos estos harán que se modifique la multiplicación celular y vaya alterando a la célula y por lo tanto se multiplique. Al multiplicarse estas células, entonces vamos a tener una alteración, vamos a tener un cáncer. Es por eso que lo vemos acá. Este es un corte histológico en donde vean qué bien se ve. Vean, estas son las células normales que nosotros tenemos. Estamos haciendo una tinción y de esta tinción vemos cómo se modificaron todas las células. Aquí vamos a hablar principalmente de cuál es la presentación de los diferentes tumores. Bueno, pues vean ustedes, así es como se puede modificar. De acuerdo a esta modificación, vamos a ver dónde se encuentran los sitios. Ya mencionamos hace un ratito que los podemos tener en varias áreas. Bueno, pues lo podemos tener en los labios, en las encías, en la lengua, en el revestimiento interno de las mejillas, en el paladar y en la base de la boca que vendría siendo la lengua. Ahora sí, ya vimos que sí podemos explorar y revisar como médicos o en el área de la salud todas estas áreas. Sí las revisamos, sí las podemos ver y por lo tanto dar un diagnóstico precoz. ¿Qué signos precoces podemos tener? Primero, lo básico que nosotros vamos a observar es una úlcera sin dolor. Eso es lo primero que nosotros vamos a tener. Podemos tener esta zona una característica indurada. Este endurecimiento es importante que nosotros vamos a darle. Otra, vamos a tener parecias. ¿Qué son las parecias? Pues adormecimientos, ya sea de la lengua o del labio. ¿Por qué? Porque si ya vimos dónde está afectando, todas las áreas que puede afectar, pues te puede afectar el glosofaringio, que es un nervio que nosotros dentro de los pares craneales puede afectar. ¿Sí? Tenemos ahora, podemos observar también algo anormal, que las papilas o el crecimiento papilar, las papilas gustativas, se estén viendo como que más crecidas de lo normal. Entonces eso nos dará la oportunidad de pensar que pudiera tener esto. Ahora, ya en casos un poquito más extremos o donde está localizado esa úlcera, bueno, podemos tener dificultad para abrir la boca. ¿Por qué? Por la disminución de la movilidad de los tejidos. Es por eso que es muy importante para nosotros poder ir sabiendo o haciendo una adecuada historia clínica. A veces, esa historia clínica no se realiza correctamente. Si sobre todo el paciente no te comenta nada o si la úlcera no es en una parte en donde pudiera ser visible. Por eso es muy importante determinar o identificar, pedirle al paciente que levante
la lengua para poderla revisar. Se sospecha de una lesión que pueda ser cáncer si persiste por más de 3 semanas. Esta lesión no ha cedido. Si nosotros tenemos más de 3 semanas o hasta más de 3 meses, bueno, pues entonces estaríamos hablando. Recuerden siempre que es una fase, hay una fase aguda, subaguda, subcrónica y crónica. Si estamos en una fase aguda que la persona se dio cuenta que tiene una úlcera, tiene que ser en las primeras 24 hasta 72 horas. Si la persona, esa úlcera salió porque comió algo que le irritó, pero no se le quita, ya lleva más tiempo, recuerden, no debe de tener dolor, entonces debemos de tomar en cuenta. ¿Tiene más tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que lleva? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas o hasta más? ¿Ok? Siempre esto, y lo diré a lo mejor en otra diapositiva, lo voy a volver a mencionar. ¿Por qué? Por esto, porque el diagnóstico temprano depende de la astucia clínica que nosotros vamos a poder tener. Y entonces, que nosotros seamos capaces de poder identificar si es una lesión sospechosa de un tipo de cáncer y por lo tanto, o que esté en un estadio temprano. ¿Ok? Esto es muy importante. No esperemos a verla, que la anotamos acá. Claro, ustedes me van a decir, si nosotros, y yo sé que si pregunto acá, ¿cuántos cirujanos, dentistas, estomatólogos o dentistas tengo aquí? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Betsy y yo soy médico cirujano dentista. Yo salí de la Universidad de Zacatecas. No sé si hay algún otro. Gracias. Por ahí sonó una manita, por ahí creo que hay otro. Buenas noches, yo soy Bueno, la doctora Ana María Molina, también soy cirujano dentista. muchas gracias. Por ahí creo que tenemos 2 o 3. Entonces, yo no sé cuántos le han tocado a ustedes tener cánceres bucales, a ustedes. Yo he tenido 2 pacientes con cáncer bucal, soy maestra también de patología bucal y maxilofacial en la universidad y sí he tenido oportunidad de ver 2 pacientes. ¿Alguien más? Yo sí también, y yo soy médico cirujano. Yo he tenido 3 pacientes con cáncer bucal. Mande usted. Sí, diga. Hola, buenas noches. Yo soy estudiante. Actualmente trabajo en un consultorio dental donde se toman radiografías. No estuve directamente con el paciente, pero al paciente nos lo refirieron para la radiografía panorámica y tenía un tumor que era maligno. Bueno, nosotros lo notamos, pero obviamente no le dijimos nada al paciente porque eso ya le correspondía a su doctor, pero también estuve en contacto, tiene poco tiempo que vimos a ese paciente. Exacto. Cierto. Sí se dieron cuenta, sí hay cáncer bucal. Yo les decía, tenemos. Yo sí he tenido oportunidad de verlos como médico. Mande usted. Por ahí. Gracias. Muchas gracias. Sí,
Ya vimos que sí hay contacto con esto. Entonces, esto es una de las cosas, lo estamos viendo en etapas tardías, no lo vemos en las fases tempranas. En las fases tempranas es más complicado verlo, por eso es que el cáncer bucal debe de ser tomado en cuenta como una de las patologías que no se debe de pasar por alto y que la revisión de la cavidad bucal es necesaria en todas las áreas. No exclusivamente, si yo les dijera, yo lo he tenido en 3 ocasiones, y bueno, no son muchas, y van a decir, pero son 3, y en fases sumamente avanzadas. Y no es posible, en uno de los casos de una paciente que directamente no me tocó a mí, porque no la vi como paciente, sino que ella fue a un dentista porque le dolía una muela. ¿Qué fue lo que pasó? Que le extrae la muela. No la revisó, no revisó a esa paciente, le extrae la muela y en ese preciso momento que le extrae la muela, la paciente se desmaya. Bueno, ya después reacciona la paciente, pero sigue con el dolor y no la revisó. ¿Qué pasó con esta extracción? Tuvo que haber tenido alguna marca, alguna úlcera, algo que le hubiera indicado a esta dentista que tenía un cáncer en la boca. ¿Qué sucedió? Que en el momento en que extrajo esa muela, se diseminó ese cáncer. ¿Qué sucedió? Que cuando llega conmigo esta paciente, pues esta paciente lo tenía en todo el maxilar y no había manera de hacerle más a esa paciente. ¿Por qué? Porque ya teníamos una metástasis y ya se había diseminado desde el momento en que se extrajo. Debemos de ser muy observadores, sobre todo cuando se trata de las encías. ¿Por qué? Porque muy probablemente en alguna parte de la misma encía debió de haber tenido una pequeña ulcerita que le estaba dando alguna molestia. Y acuérdense ustedes, todo cáncer que ya está en una fase avanzada va a tener siempre dolor. ¿Y por qué tiene dolor? Porque está irritando las terminaciones dolorosas. Y es la manera en que te está dando sintomatología. Pues bien, vamos a continuar en este interesante tema. Bueno, pues aquí les dice, los estadios primarios pueden ser asintomáticos, que ese es uno de los síntomas, es una de las principales cosas que debemos de tomar en cuenta. Y a lo mejor pasar por alto esos pequeñísimos cambios que puedan tener y entonces aumentará el índice de cáncer de boca que nosotros tenemos. Ahora bien, vean ustedes, cuando se tiene un paciente fumador y que ingiere bebidas alcohólicas, vamos a encontrarlos sobre todo en la parte anterior de la lengua, en el suelo de la boca, en la mucosa oral y en los alvéolos. Es ahí donde nosotros tendríamos que buscarlo, sobre todo. Y aquí algo que yo les había mencionado, parece que nada más a los 50 años, pero no necesariamente es a los 50 años. Ahorita el índice de consumo de alcohol lo estamos viendo en nuestra sociedad actualmente en niños, porque son niños de 8 años de edad. Entre los 8 y 10 años de edad están ingiriendo bebidas alcohólicas. Y fumar, pues no se diga. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta escala que ahorita tenemos de 50 años, nos las van a hacer un poco más pequeña. Entonces se van a empezar a ver casos en personas mucho más jóvenes con problemas de cáncer bucal, y nada más por ese consumo. Y ahora, también tenemos el virus del papiloma humano, nos está causando muchos problemas y se ve cada vez con mayor
prontitud y mayor juventud. Si yo les dijera, mujeres, que yo he tenido casos de mujeres con cáncer cérvico-uterino derivado del virus del papiloma humano en mujeres de 27 años de edad. Si esto ya lo estamos viendo ahorita, ahora imagínense un cáncer bucal. Las lesiones por el virus del papiloma humano aparecen más en las regiones posteriores de la cavidad oral, como en la lengua, en la orofaringe, en los pilares amigdalinos y en las amígdalas. Son los lugares donde podremos nosotros observar el virus del papiloma humano. Otra de las cosas es que clínicamente en los estadios primarios las lesiones pueden ser, como ya lo mencioné, asintomáticas y pasar inadvertidas. Les había yo dicho, pareciera que lo voy a repetir mucho. Sí, se repite tanto esto porque lo estamos pasando por alto. Y como se está pasando por alto, pasaríamos a estados avanzados. Y estos estados avanzados, ahí tendremos problemas más serios. ¿Cuáles serían? Pues bueno, la sintomatología, perdónenme ustedes, creo que se movió, sí. Es primero, vamos a empezar a notar sangrado bucal, que ya sabemos que es la gingivorragia. Bueno, vamos a tener esa gingivorragia, pero hay que saber por qué está presentando esa gingivorragia. Si es una inadecuada higiene bucal, pues hay que enseñarle a una adecuada limpieza y ver si efectivamente esa es la causa. Otra, las pérdidas de piezas dentarias que normalmente empezamos a notar, que se empiezan a aflojar las piezas dentarias y se caen espontáneamente. En algunos casos, y esto es algo que también lo vemos mucho nosotros en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, sobre todo aquellos que no controlan adecuadamente sus niveles de glucosa o que sus niveles de glucosa sean estables pero altos. Lo normal que esperamos siempre en un paciente diabético es que sus niveles de glucosa sean lo más normal posible, que estén entre 70 a 90 gramos. Pero normalmente tenemos pacientes con los niveles de glucosa elevados y esos son normales para ellos. Podemos decir, ¿un paciente es normal con 180 gramos de glucosa? Pues no es normal, porque lo normal lo está dobleteando, válgame la expresión, tiene el doble de glucosa de lo normal, pero es hasta ahí donde su organismo permitió que bajaran los niveles de glucosa. No se puede manejar de un paciente de reciente inicio, que recientemente lo identifica uno como diabético, no podemos decirle desde el principio, bueno, tú tienes 280 o 290 de glucosa, te vamos a dar insulina. No, se tiene que manejar de otra manera, darle medicamentos hipoglucemiantes y de ver cómo reacciona su organismo, cambiar su estilo de vida, que eso es lo más complicado en todos los pacientes diabéticos. Todos los pacientes prediabéticos o diabéticos, lo más complicado es quitarles los gustos. ¿Cuáles son los gustos? Bueno, pues lo que nos gusta mucho, las harinas, las pastas, el pan de dulce, por ejemplo. Los dulces son lo más complicado que nosotros podemos tener. Entonces, haremos que nuestros niveles de glucosa estén altos y al estar altos, entonces dañaríamos esta parte, en lo que es nosotros normalmente le llamamos encías y la zona alveolar, y entonces van a tener movilidad los dientes y posteriormente se caen. Bueno, vamos a tomar en cuenta, debemos de hacer dentro de la historia clínica cuáles son sus antecedentes y dentro de esos antecedentes podemos identificarlo, ¿ok? Pero si no hay esos antecedentes y hay las piezas dentarias se están perdiendo o se están aflojando, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, otro de los aspectos va a depender, recuerden ustedes que no nada más
lo tenemos que identificar en cavidad bucal. Dificultad o dolor para deglutir. ¿Por qué? Porque tenemos la faringe y la laringe, que ya vimos que el 25 o el 15% entre cada una de ellas se presenta. Entonces, vamos a tomar en cuenta, ahí entra nuestra área, dificultad o dolor al deglutir. ¿Por qué? ¿No tienes ningún proceso infeccioso? Perfecto, no hay ninguno. Entonces, vamos a hacer un exudado faríngeo para poder determinar qué es lo que te está pasando. Otra, recuerden ustedes, hace un rato les decía, cuando las piezas o cuando las prótesis no están bien ensambladas o están flojas, bueno, dificultad para llevar la dentadura. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos un problema que está sucediendo ahí. Ay, perdónenme ustedes, creo que me pasé mucho. Aquí está, perdonen ustedes. Otro es, tendremos que si presenta algún nódulo, algún bulto en el cuello. Nosotros en el área, nosotros como médicos, vamos a pensar primero si no tuviera un problema de bocio, si no tuviera un problema de un tumor en la tiroides, si no tuviera algún tipo. Aquí es donde nosotros tenemos, por eso es un equipo multidisciplinario que nosotros debemos de tomar en cuenta. Hay estudios que nosotros vamos a tener que mandar para determinar qué es lo que está pasando con este bulto. Y entonces es el manejo que se le va a hacer. Si es un tumor o si es un bocio, bueno, pues hay que darle su tratamiento como debe de ser. Si es un tumor de la tiroides, lo mismo. Es un tratamiento quirúrgico, pero se necesita identificar cuál es la causa de ese bulto. ¿Ok? Y otra, que es la que no va a desaparecer ni en la fase inicial ni en la fase tardía, que es la úlcera. Una úlcera que se presenta, que no sana. No va a sangrar, pero sí va a modificar la estructura de la lengua. Puede ser pequeña, puede ser grande, pero la tenemos que encontrar. Ahora, ¿qué es lo que tendremos que buscar? Bien, vamos a buscar esto. Tenemos que buscar primero si tenemos apariciones de placas o lesiones de color blanco. Si nosotros estamos viendo de este color, ¿qué pensaríamos? ¿Puede que tenga un tumor? Sí. ¿Cómo se le llama? Leucoplasia. La leucoplasia es una lesión predominantemente blanca de la mucosa oral que no puede caracterizarse como ninguna otra lesión conocida, pero es una elevada tendencia a formar el cáncer. Y son bien delimitadas, bien conformadas, ya sea en la mucosa oral, ya sea en el maxilar o ya sea en la mandíbula. Se ven blancas completamente. Ahora, podemos tener otras lesiones que son de color rojo, que se le llaman eritoplastia. La eritoplastia es similar a la leucoplasia, excepto que tiene un componente eritematoso bien definido. Vean ustedes, aquí lo tienen. Está bien delimitado y se ve bien definido. ¿Podemos tener la combinación de los dos? Sí. Si nosotros tenemos esa mezcla de lesión blanca o roja, se le llama eritoleucoplasia. La eritroleucoplasia es una mancha anormal rojo y blanco que va a tener en forma y se forma principalmente en las mucosas, en la membrana de las mucosas de la boca. Lo podemos ver acá, aquí está en la mandíbula, o lo podemos observar, yo la tuve la oportunidad de verlo, efectivamente en el paladar duro. Ahí no tuve oportunidad de verlo. Bien delimitados
Lo que sí tiene la diferencia entre una eritoplastia y una leucoplasia es que en la eritoplastia se ve bien delimitado, bien marcadito, y en la blanquecina no. En la blanquecina podemos observarlo hasta bien conformado en el maxilar, por ejemplo. Ahí lo podemos encontrar. Las tres formas son bien fáciles de observar y de delimitar. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con ellas? Bueno, pues que con el tiempo estas tienden a ser la metástasis famosas. Pueden hacerse masas exofíticas, que son aquellas en las cuales salen al exterior. Y estas a veces pueden ser un poco más localizadas porque su crecimiento es hacia afuera, que es totalmente diferente a las endofíticas. ¿Por qué? Porque la endofítica va hacia adentro y entonces esa nos va a causar mayor predisposición a que haya afectaciones a otros órganos. Entonces, eso es muy importante. Dependiendo de la evolución de esto, es el daño que vamos a observar. ¿Ok? Por eso les decía yo a ustedes, una buena historia clínica para encontrar posibles factores que lleven a esta lesión. Y si el paciente no se ha dado cuenta que tiene, pues una buena exploración lo tiene que hacer el doctor. ¿Por qué? Porque normalmente a veces llega el paciente y dice, no, es que tengo un dolor aquí, o se me destapó la muela, trabájeme esta muela, o el diente, porque ese es el que se me destapó. Y van y trabajan exclusivamente de esto y pasaron por alto. Hasta nosotros llega el paciente y viene porque tiene la presión alta, pero no le hacemos una adecuada exploración y no le revisamos toda pero si no vengo enfermo de la garganta, no importa, te voy a revisar. Entonces, una buena historia clínica siempre nos compete a nosotros en el área de la salud. Ahora, vean uno de los factores. ¿Qué antecedentes tienes? ¿Fumas? Sí. Entonces, si fuma, aumenta 5 a 9 veces más que los fumadores, obviamente que los que no son fumadores. Aumentará el riesgo de sufrir cáncer de boca. Pero, si solo bebe, tiene 30 veces más posibilidades de formar cáncer oral o faríngeo, si solamente bebe. Ya no se diga, si hace las dos cosas juntas, si las dos cosas las hace juntas, pues obviamente estaríamos que aumenta 100 veces el riesgo de padecerlo. Por eso son importantes la historia clínica. Ahora, vean ustedes, ¿qué tenemos que identificar? Se los puse. La descripción del tamaño del tumor primario. El TNM, tumor, neoplasia o metástasis. Bueno, o afectaciones a ganglios. Sabemos que el tumor primario no puede ser evaluado, no hay evidencia de tumor primario, el carcinoma es in situ, está localizado. Recuerden, el in situ es aquel que está localizado en un punto y que no me está afectando a ningún órgano adyacente o ningún ganglio. El tumor tiene de 2 centímetros de tamaño o menor, o el tumor entre 2 a 4 centímetros, el tumor es mayor a 4 centímetros, el tumor invade otras estructuras, ya sean hueso, ya senos maxilares, la piel, el músculo pterigoideo, entonces estaríamos hablando de un T4A o un T4B, dependiendo si afecta el músculo o si afecta el seno maxilar. Ahí es donde nosotros ya nos vamos a empezar a preocupar porque entraríamos entonces en la afectación de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos no están afectados
o no hay evidencia de tumores primarios que lo afecten, si la metástasis es a nivel de un solo nódulo linfático ipsilateral de 3 centímetros o menor, si tenemos una metástasis a nivel de un solo nódulo linfático, pero está entre 3 a 6 centímetros. Ahora, dependiendo de estos, vamos a ver si está afectando ya a nódulos linfáticos, o también ya está afectando a los ganglios linfáticos bilaterales. Entonces, y que estos ya sean de un tamaño mayor a 6 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya tenemos una metástasis a nódulos linfáticos que debe de ser mayor de 6 centímetros. ¿Qué pasa acá? Que tenemos metástasis. Primero, no hay evidencia de metástasis y hay evidencia de metástasis. Así es como nosotros tendremos siempre que tomar en cuenta de qué tamaño es el tumor que nosotros estamos teniendo, o la úlcera, ya sea de qué color estamos hablando, si es mixta, si es blanca, si es eritematosa, bueno, pues de qué color para poder identificarla. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario hasta el momento? Parece que no, ¿verdad? Bien, si no hay ninguna duda, vamos a seguirle. ¿Por qué? Porque vamos a ir al diagnóstico. Ya supimos cómo. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer un diagnóstico? Efectivamente, el diagnóstico lo podemos hacer, o es una de las primeras cosas que tenemos que hacer como diagnóstico, es mandar a hacer una radiografía panorámica. Esa es la primera. Nos indicará dónde pudiera encontrarse el tumor. Pero lo más indicado, el diagnóstico, es hacer una biopsia. La biopsia es uno de los principales causales o la principal cosa que nosotros debemos mandar a hacer para identificar el tipo y en qué fase estamos teniendo este tumor. Bien, pero hay otras técnicas que nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Bien, tenemos varios marcadores genéticos, que eso es una de las partes que a veces se estudian mucho. Tenemos los marcadores CK13, CK19 y el SCCA-RNA mensajero. Dieron positivo principalmente a los diferentes tipos de cáncer bucales. Normalmente cuando se mandan a hacer marcadores genéticos, se pide que no se mande a hacer el CK19. ¿Por qué? Porque no es tan confiable para identificarlo. Si nosotros mandamos a hacer una determinación genética. Pero el SCC es el marcador más fiable, con mayor confianza que nosotros podemos hacer, pero para hacer el diagnóstico de cáncer en las fases de metástasis. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer, podemos mandar el CK13 y el y si estamos pensando que ya existe una metástasis, bueno, podemos hacer el SCCA para poder identificarlo. Podemos hacer o la biopsia, como les decía a ustedes, se realizará cuando la lesión lleve más o menos 3 meses. Si nosotros ya llevamos más de 3 semanas, pues entonces vamos a empezar a buscarle qué es lo que está pasando. Pues ya tiene más de 3 meses, tenemos que hacer siempre la biopsia. ¿Cómo hacemos la biopsia? Pues es tomar la muestra de donde se encuentra esta. La biopsia va a depender del tipo de tumor o de úlcera que nosotros estamos presentando, que la úlcera que se está presentando. Recordemos siempre que a veces las biopsias, normalmente nosotros tratamos de hacer las biopsias
cuando estamos en el quirófano. ¿Y por qué es en el quirófano? Porque cuando nosotros estamos trabajando y hacemos, se los comenté hace un ratito, si en el momento en que se extrajo la muela a este paciente, en ese momento se hizo una diseminación del cáncer. Resulta más o menos lo mismo acá. Si nosotros tomamos una muestra y de esta muestra hacemos la biopsia, tomamos un pedazo de piel y al tomarla, esta es un cáncer que está in situ, bien localizado, y en el momento en que rompemos y hacemos la diseminación. Entonces, ¿qué hacemos? Se toma la muestra, se manda a patología, en ese momento se espera el resultado de patología y por lo tanto, cuando ya llega el resultado de patología, efectivamente se dará el diagnóstico. Eso es muy importante. También debemos de tomar en cuenta dónde tomamos la muestra. Normalmente la biopsia la tenemos que hacer no en las partes distales de la muestra, sino siempre se hará en la parte de en medio, no en las distales, sino en medio. Ahí se debe de hacer el corte y tomar la muestra para mandar la patología. Esa es una de las partes en la que nosotros debemos de ser muy precavidos en esto. ¿Por qué no se la tomamos en las partes distales? Bueno, porque muchas veces si no hacemos un adecuado corte o la muestra no la tomamos adecuadamente, podemos hacer un falso diagnóstico, que es un falso negativo. ¿Qué significa un falso negativo? Que es en aquello de que yo voy a dar un diagnóstico de que no tiene ningún problema, que es una úlcera que tiene la persona y que nada más no pasa nada, no tiene nada, y resulta que sí tenía. Por eso es muy importante la toma o cómo se toma. Aquí vamos a ver histológicamente qué es lo que vamos a observar. Se va a observar el carcinoma, que hay una displasia extendida a lo largo del grosor del epitelio e invasión a través de la membrana. Eso es lo que vamos a observar. Hace un ratito, y voy a regresarme a una de... bueno, aquí que la tengo aquí. Vean ustedes, aquí. Esto es tu displasia. Estas son tus células normales y estas son tus células anormales. Por eso vamos a ver un alargamiento de las células que nosotros tenemos. Por eso es muy importante tomar y hacer la muestra correctamente, mandar la patología y hacer la revisión. Yo en lo personal, a veces cuando tenemos un diagnóstico, negativo, estas son placas, ¿sí? Son laminillas que se fijaron. Entonces, normalmente, es un consejo que a veces les doy a todos. ¿A qué me refiero? Si salió un falso negativo, yo lo mando a otro patólogo, pero ¿qué le pido al familiar? Por favor, vaya al laboratorio que te tomaron, que te hizo las pruebas de patología y pídele las laminillas. Porque normalmente en los reportes nos dan los reportes de patología nada más una hoja y ahí está tu reporte. Cuando nosotros tenemos este reporte, bueno, pues aquí nos lo están indicando, pero no nos dan las laminillas. Si nosotros solicitamos las laminillas, el laboratorio tiene la responsabilidad de entregarnos esas laminillas. Ya están fijas, ya están aquí, ya están acá. Y por lo tanto, puedo yo ir a otro el servicio de patología para que me revisen las laminillas nuevamente y puedan yo confrontar y ver que efectivamente el resultado es negativo o hay alguna alteración que se pudieran observar
en las laminillas. Entonces, eso es muy importante cuando nosotros tomamos la muestra y cuando la mandamos a patología. Otra de las cosas, bueno, esto ya lo expliqué a ustedes. Otro método de diagnóstico es la técnica de Screen, que es la presencia de una persona que tiene, y esto es una luz que se pone en la boca y en donde se va a presentar esta normalidad. Entonces, es cuando la persona no tiene ninguna sintomatología, pero podemos sospechar. En el dato de Screen dice que la enfermedad puede ser los criterios para realizar la prueba es que la enfermedad debe de ser un problema importante de salud. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene ninguna sintomatología, pero tú ya estás sospechando que tiene este problema. Debe de ser un tratamiento aceptable en los pacientes de una enfermedad reconocida. Aquellos pacientes que, por ejemplo, sean diabéticos, hipertensos, que tengan antecedentes de una enfermedad cardíaca, como por ejemplo que sufran de angina o que hayan tenido un antecedente de un infarto anterior, entonces por eso es que se le debe de colocar este tipo de luz. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a facilitar el diagnóstico. Debe de haber un estadio sintomático temprano o algo que hizo que la persona o el doctor sospechara que se tendría que hacer este estudio. Y hay que ver el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque esta luz que nosotros es algo que nosotros vamos a hacer. Por eso es muy importante realizar esta. La que siempre va a ser la forma de oro que nosotros tenemos, pues obviamente es la biopsia. Pero en estos casos, solamente en estos casos, es cuando tenemos algún antecedente que pudiera no hacernos a nosotros posible hacerle la biopsia. ¿Ok? Ahora, el cáncer, ¿qué pasa acá? Que cuando el cáncer debe de cumplir 3 de los criterios que justifican la prueba. Entonces, abarca una luz oral incandescente para poder nosotros hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa luz incandescente? Bueno, pues nos va a dar una imagen, ya sea uniforme o alargada, para poder identificar el tipo de, que se tiene un tipo de úlcera o un tipo de tumor en la boca. Por eso es muy importante saber por qué lo estamos queriendo hacer. No nada más es, pues tú házmela, bueno, pues es el costo-beneficio porque tiene un costo, pero es porque hay un antecedente importante derivado de las diferentes enfermedades que pudiera tener el paciente. Esto va a ser posible, o esto nos va a dar a nosotros la oportunidad de poder identificar si tiene o cuenta con alguna otra enfermedad del paciente. ¿Ok? Entonces, siempre debemos de tomar en cuenta. Hay otra prueba que también se puede hacer, que es la citología con cepillo. ¿Qué es esto? Pues es aquellos pacientes que a lo mejor, como lo dije aquí parece que en casos en donde los pacientes no pudieran regresar o no acepten que vengan a realizarse, bueno, se hace un raspado en esa zona y se manda esta prueba o este cepillo se manda a patología. Entonces es por eso. ¿Cuáles son las áreas? Bueno, pues si se encuentra en los laterales de la lengua, en la punta de la lengua o en la parte posterior. Entonces, son ciertas áreas específicas, sobre todo en la lengua, o por abajo, abajo de la lengua también lo podríamos tomar esta citología con cepillo. Normalmente esto
es raro que se realice, a menos que se tenga idea de que la persona se está sospechando de un cáncer bucal. Pero una de las cosas importantes es mandarlo a patología para que el patólogo nos dé a nosotros o nos identifique a nosotros cuál es el diagnóstico que tenga esta persona. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿Nadie? Bueno. Una vez que nosotros ya hicimos todo, vamos a hacer el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Por obvias razones necesitamos un equipo muy importante, multidisciplinario para poder realizarlo. No nada más es el cirujano maxilofacial, sino también es el oncólogo, el que tiene que darnos o ayudarnos en este aspecto, en las quimioterapias, la radioterapia o en determinado momento la cirugía que pudiera tener la persona. Esto es de vital importancia para poder saber cuál es el pronóstico que va a tener el paciente. Las opciones del tratamiento van a depender de varias cosas. ¿Cuáles son? Primero, depende de el tamaño. El tamaño siempre va a ser importante, porque si hablamos de un tumor de más de 6 centímetros o más, esto va a ser un problema muy serio, porque estaríamos hablando que ya tiene afectaciones a ganglio, ya tiene metástasis y por lo tanto la cirugía va a ser sumamente extensa y por lo tanto dejaríamos a una persona con muchísimas deformidades faciales, por eso es muy importante. Hay veces en que, por ejemplo, se ha visto casos en donde tiene cáncer bucal, se quita la mandíbula y luego hace extensiones y hace metástasis y se quita a veces hasta la nariz. Entonces, toda esa parte se queda sin nada. Afortunadamente, la evolución en realizar prótesis para la cara ya ha tenido muy buenas aceptaciones. No estoy hablando del trasplante de cara, sino en colocar prótesis en esa zona. Afortunadamente ya se han visto con muy buenos resultados colocar esas prótesis en la cara cuando se hacen unas cirugías tan extensas. Entonces vamos a ver el tamaño, la localización del tumor, el estado de los ganglios linfáticos, la presencia o ausencia de metástasis, que es uno de los factores que nosotros debemos de tomar en cuenta, y esa metástasis, ¿hasta dónde ha llegado? Porque esa es una de las partes muy básicas en todas las cirugías de oncología. Nosotros siempre, más bien el oncólogo, no nosotros, pero siempre el oncólogo debe de retirar. Si estamos hablando de un tumor maligno, tenemos que retirar. ¿Qué vamos a retirar? Los ganglios, todo lo que nos pudiera hacer que ese tumor no siga progresando. Ha sucedido, y lo voy a tomar no en el cáncer bucal, pero en otros tipos de cáncer. Y se ha visto, por ejemplo, a mí se me quedó muy grabado de una artista que se llamaba Lorena Rojas, no sé, a lo mejor ustedes no la conozcan, pero ese es un caso en el cual a mí siempre me llamó mucho la atención. Ella muy joven se fue diagnosticada con cáncer de mama, efectivamente tenía cáncer de mama, le hacen la resección de la mama, pero ojo, no le quitaron los ganglios. ¿Qué sucedió? Que, bueno, pues ella hizo todo su tratamiento, le hicieron quimio, le hicieron todo lo que ustedes gusten y manden. Bueno, ¿salió adelante? Sí. Pero ¿qué sucede? Que cuando no se quitan los ganglios, por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando no se quitan los ganglios, esto hace que pueda proliferar y en lugar de hacer va a ser una metástasis mucho más fácil.
¿Y qué le sucedió a esta persona? Efectivamente eso, que tuvo metástasis y la metástasis llegó al pulmón, llegó a los huesos y ya no hubo nada que hacer. Por eso es muy importante esto, la metástasis a distancia. ¿Qué órganos o qué partes me está afectando este tumor? Si este tumor me está afectando áreas más extensas, muchas veces la cirugía ya no se realizaría. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una metástasis. Entonces, ¿qué hacemos? Una quimio o una radio para tratar de hacer que ese tumor vaya bajando en su tamaño. Pero lamentablemente, cuando ya está afectando a ganglios linfáticos, estaríamos hablando que va a afectar tarde o temprano a otros órganos, aún teniendo quimioterapias o aún teniendo las radioterapias. Entonces, eso es muy importante. Otra, la edad del paciente. Recordemos que estamos hablando que la edad promedio de este tipo de tumores es 50 años, pero que entre más grande sea la persona, mayor predisposición puede tener. Bueno, ¿qué enfermedades tiene la misma persona? Recordemos que no todos los pacientes, todas las personas que llegan a los 50 años de edad no tienen alguna otra enfermedad. Entonces, eso es muy importante. Y otra de las básicas, y es muy importante, si tolera o no el tratamiento. Hay pacientes que en el momento en que tú le empiezas a lo mejor haces la cirugía y empiezas la quimioterapia y el paciente tiene rechazo para el mismo. Actualmente se tienen muchas distintas variedades de quimioterapias. Tenemos quimioterapias blancas, quimioterapias negras, quimioterapias rojas, que son los fármacos que se utilizan para la quimioterapia, para los cánceres. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, bueno, pues es el tipo, o voy a ponerlo así, o el color que se va a utilizar para este cáncer. Vean ustedes, cuando nosotros tenemos un cáncer en etapas tempranas, tiene un 80% de supervivencia. Eso es uno de los factores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Pero cuando existe o cuando ya está avanzado ese cáncer, tenemos nada más un 35% de supervivencia. Es sumamente importante, por eso les decía a ustedes, es que la detección oportuna es esto. ¿En qué fase lo vamos a encontrar? ¿En un 35 o en un 80%? Claro, también tenemos otros factores importantes que nos van a afectar en estas. Verán ustedes. ¿Por qué? Porque va a depender de dónde está localizado el cáncer y también el tipo de cirugía. Vean ustedes. El tratamiento del cáncer se debe de intentar preservar la estructura sana lo más posible. No es algo de llegar y decir, bueno, pues vamos a quitar todo. No. La cirugía tiene que ser tratando de preservar lo más posible. Por eso muchas veces se iniciará con la radioterapia. Aquí depende mucho, la quimio, la radio y la cirugía va a depender mucho de la escuela del oncólogo. Hay oncólogos que empiezan con quimioterapias y después inician con la cirugía y después la radioterapia. O hay otros que inician con la cirugía, después la radioterapia y después la quimioterapia. El orden lo va a llevar mucho los pacientes, el oncólogo. El oncólogo es el que va a decir, pero una de las cosas que sí tiene el cáncer bucal es que la radioterapia es el estándar de oro que nosotros tenemos para darle. ¿Por qué? Porque permite preservar las estructuras lo más posible. Entonces, esto es muy, muy importante para
poder quitar todos los tumores que se tengan en el labio o también en la cavidad bucal. Entonces, se tiene que utilizar en combinación con las quimioterapias siempre en estados avanzados. Cuando nosotros hacemos la radioterapia, bueno, juega un papel muy importante es la combinación de quimioterapia, radioterapia y cirugía, o radioterapia, quimio y cirugía. Aquí el orden, y eso es algo que les había yo mencionado hace un ratito, es que va a depender siempre del oncólogo. El oncólogo es el que debe de decir cómo lo va a manejar. Cuántas sesiones de radioterapia, cuántas sesiones de quimioterapia va a tener el paciente. Entonces, no podemos nosotros nada más llegar y decir, es cirugía y ya lo hacemos. No, se necesita tomar en cuenta. Hay veces que lo más importante es hacer que ese tumor deje de estar tan grande. Si el tumor lo tiene de 5 centímetros, la radioterapia a veces ayuda a que el tumor se vaya haciendo cada vez más pequeño y al hacerlo más pequeño, entonces preservarás más la estructura normal de la cavidad bucal o de la cara de la persona. Por eso es que cuando yo les decía hace un rato, tenemos cabeza y cuello, necesitamos tomar en cuenta eso, la cirugía de cabeza y cuello. También lo puede hacer. Dígame. Cuando no pertenece a ninguna institución, pues te vas a una parte particular. Bueno, mira, se supone que el IMSS Bienestar, eso es lo que está haciendo. El IMSS Bienestar es para toda la comunidad, aquellas personas que no sean derechohabientes ni de ninguna institución. El objetivo del IMSS Bienestar, y no voy a hacer ni que estoy a favor ni en contra, pero voy a decir cómo es. El objetivo del IMSS Bienestar es que no exista ya ninguna institución del seguro, ISSSTE, ISSSTEP, nada, sino que exista solamente el IMSS Bienestar para poder dar la atención médica a todas las personas. Se tendría que dar de alta en el IMSS Bienestar, porque ese es el objetivo, darse de alta ahí, y entonces va a tener el mismo seguimiento que cualquier otro. Va a pasar a consulta general, y en consulta general obviamente lo van a referir al cirujano, ya sea al dentista, al estomatólogo. Entonces de ahí lo pueden referir a oncología, cualquiera de las dos. Pero sí, efectivamente, el IMSS Bienestar sería la otra opción si no es derechohabiente ninguna otra. O si no, ir a Salubridad. Salubridad también tiene estas opciones. Se supone que Salubridad ha existido siempre, y que la mayoría de las personas no utilizan Salubridad como debe de ser, pero Salubridad tiene ese objetivo también, antes de ir al IMSS Bienestar. Salubridad, te das de alta en Salubridad, y Salubridad te tiene que hacer un estudio socioeconómico. En el estudio socioeconómico te va a decir, bueno, de acuerdo a tus posibilidades, al estudio que ya se hizo, por eso hay una trabajadora social, que es la que va a decir, de acuerdo al estudio que se le hizo a esta persona, pues la posibilidad de pagar es de tanto. Entonces, algunas personas, de acuerdo al estudio socioeconómico, pues no hacen un pago tan difícil de realizar. Porque recordemos que una quimioterapia en particular llega a costar entre 5,000 a 8,000 pesos cada sesión. Y lo mismo la radioterapia. La radioterapia también tiene un costo muy elevado. Y no se diga la cirugía.
Entonces, con ese estudio socioeconómico pudiera hacerlo. Esas serían las dos únicas opciones que yo le pudiera dar como comentario de lo que me estaban preguntando. No existe otra forma. A menos que tuviera un seguro de gastos médicos mayores. Recordemos que existen gastos médicos, seguros de gastos médicos mayores, sobre todo, por ejemplo, en algunas empresas. Yo sé que aquí tenemos compañeras del área de la salud, pero hay personas que cuando trabajan en una institución o en una empresa, ya no les dan seguro social. Lo que les dan es un seguro de gastos médicos mayores. Bueno, en ese seguro de gastos médicos mayores hay que ver qué es lo que te dan, qué servicios son los que te dan, porque puede ser, por ejemplo, te cubren una apendicitis, una colecistectomía, quitaron la vesícula biliar. ¿Qué es lo que te cubre? Porque, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores no cubre, por ejemplo, una mujer embarazada. Mi esposa está embarazada y el seguro no me lo cubrió, porque depende del seguro que contrata la empresa para saber. Y también hay que ver si en ese seguro incluye también los diferentes tipos de cáncer. Eso es muy importante. Los seguros de gastos médicos mayores, entre más caros sean, cubrirán más áreas, y esto es muy importante porque los seguros a veces dicen, pues me contrato el seguro de gastos médicos y ya tengo seguro, o ya tengo la atención. No, normalmente el seguro de gastos médicos mayores, dependiendo de qué póliza o con quién la contrataste, va a tardar en promedio para darte la atención hasta 6 meses o 1 año. Y eso en algunos casos. Yo voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con un cáncer bucal, pero era un proceso en donde el paciente tenía una hernia inguinal que ya le estaba causando problemas. Entonces su familia, él no tiene seguro, su familia le contrata el seguro de gastos médicos mayores, y como apenas lo había contratado, le digo, pues espérese 6 meses a ver si ya lo cubren. Resulta que en el seguro de gastos médicos mayores venía que no cubrían las hernias. Entonces él estaba ya con mucho dolor, con muchas molestias, y ya necesitaba la cirugía. Entonces, sí, este paciente se fue a salubridad, se dio de alta en salubridad y lo operaron ahí. Entonces sería el único lugar que pudiera ser, o si hay porque hay lugares en donde, por ejemplo, aquí en Puebla, ya está el IMSS Bienestar. Entonces, ya nada más es cosa de contratar el seguro, bueno, más bien darse de alta en el IMSS Bienestar para recibir la atención médica. Serían los 2 lugares donde yo lo recomendaría. Pero siempre en los dos, siempre va a tener una cantidad que van a dar. Por ejemplo, cuando estaba el anterior, se me olvidó el nombre, si alguien me puede decir, el otro seguro, el seguro popular, el seguro popular cuando estaba, ese solamente era como una especie de póliza. Las atenciones médicas no había ningún problema, si ibas por una enfermedad general no había ningún problema, pero si te iban a operar por alguna circunstancia, tenías una determinada cantidad, y esa en el Seguro Popular era de 50,000 pesos. Eso es lo que te cubría. Si se extendía la cantidad, y no cubría en casi todas, ahorita en casi todos en el ISSSTE, ISSSTEP, hasta en el Seguro Social, ya no están cubriendo el uso de prótesis. Casi todas las prótesis
por ejemplo, prótesis de cadera, de rodilla, de material de osteosíntesis, ya no lo están dando. Las personas lo deben de cubrir. Pero en el seguro popular, en el IMSS Bienestar y en Salubridad están en la misma situación. Ya no se cubre. Entonces pudiera suceder que aunque se dé de alta en Salubridad, por ejemplo, y necesita quimioterapia, le digan, bueno, sí se la vamos a dar, pero necesitamos este medicamento que no lo tenemos. Y entonces sea un medicamento que puede costar alrededor de 2,000, 5,000 pesos, nada más el puro medicamento. Eso sí tenemos ahorita. Tenemos muchos problemas de ese tipo. Ok, pero pues nada más vayan ustedes a Salubridad o al IMSS Bienestar y sobre todo preguntar qué es lo que, bueno, más bien seguir los pasos que hace y ya posteriormente saber qué es lo que cubre. Espero haber resuelto su duda. Una de las cosas importantes es que para administrar o suministrar la radioterapia, como hace un ratito les decía, va a depender de la localización, el tipo de tumor, si la radiación se va a usar de forma única o también va a ser en combinaciones. La radioterapia, hay veces en que con una es más que suficiente. El tumor, a veces el tamaño tiene 6 centímetros y llega de 6 centímetros a tenerlo en 3 centímetros. A veces en la radioterapia es muy rápido. No es lo mismo de tumores en otro lado. Entonces, eso es otra. También va a depender del paciente. Por lo tanto, se llegan a tener los joules o la cantidad de radiación de 50 a 70. Y hay veces en que en esta zona no se va a hacer como en otros tumores, que a veces se aplican 15 sesiones y las 15 sesiones son todos los días, por ejemplo. Las radiaciones siempre van a depender del sitio donde está localizado el tumor y esa localización hace que lo tengamos que hacer en un periodo de 5 a 7 semanas, pero no diario. Entonces, sino una vez a la semana para que no cause tanto dolor. Hay pacientes que al momento de que se les suministra la radioterapia no tienen ninguna molestia, pero como su nombre lo dice, son radiaciones. Entonces, esto hace que el sitio donde se está aplicando, en algunas personas sientan como si le estuvieran quemando. Y recordemos que es un tumor de células escamosas, por lo tanto es una zona sumamente delicada en donde va a tener mucha sensibilidad. La persona puede referir que que le están quemando. Por eso es que normalmente no se va a hacer diaria, se va a hacer una vez cada 5 días y esto va a permitir a la persona que la molestia que va a tener pueda empezar a sanar y ya darle la otra radiación. Eso es lo que normalmente se debe de hacer, sobre todo en cavidad bucal. Bueno, si nosotros vamos a un proceso quirúrgico, va a depender también de los nódulos cervicales que estén afectados, si están o no afectados. Si están afectados, se van a extirpar todas las lesiones y por seguridad, si están afectados los ganglios, los quitamos. Pero si no están afectados los ganglios, por seguridad, se tienen que quitar. Es como hace un ratito les decía, de esta persona, de esta artista, le dejaron los ganglios, y al dejarle los ganglios tenemos alrededor, va a depender del tamaño del seno, voy a hablar del seno exclusivamente, pero va a depender del tamaño del seno,
un seno, voy a ponerle una mediano de una copa B, por ejemplo, tiene alrededor de 33 ganglios. Y si es una persona que tiene unos senos más grandes, bueno, pues vamos a tener una mayor cantidad de ganglios. Entonces va a depender del tamaño del seno, la cantidad de ganglios. Acá es una cosa parecida. Dependiendo de la cantidad de ganglios que tenga la persona, bueno, pues son los que se van a tener que retirar para evitar que ese ganglio, si está haciendo alguna metástasis, se vea afectado. Si por todo lo contrario, los ganglios sí están afectados, entonces vean todo lo que se debe de retirar. Se debe de hacer una cirugía radical estándar. Tenemos que extirpar el esternocleidomastoideo, el miloioideo, el nervio, el glosofaringio, la glándula maxilar, las venas yugulares, el sistema linfático cervical y el polo inferior de la parótida e incluso estructuras óseas vecinas por si el tumor es más grande. Nada más. Entonces, ¿qué va a suceder? Que es algo que a veces a los pacientes cuando tienen cáncer se les debe de tomar en cuenta. Cuando tenemos todo esto, bueno, podemos comprometer el habla y por lo tanto se va a disminuir la función del habla. Entonces se compromete esta zona y sobre todo y en estos casos, cuando el tumor está afectando la faringe, la laringe, todas estas zonas, cuando se ve afectada esa zona, entonces estaríamos hablando que vamos a afectar esa zona. Entonces la persona va a cambiar hasta en su tono de voz o en algunos casos va a tener una voz muy ronca, muy característica, ¿sí? Cuando han tenido tumores en la cavidad bucal y sobre todo que se ha afectado esa zona. Entonces, cuando se afecta esa zona o cuando está afectado esa zona, se les debe de, en algunos casos, por eso es multidisciplinario tumores. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el apoyo de psicología. Los apoyos son, ¿por qué? Porque hay que explicarle al paciente que su voz va a cambiar, que si tiene una voz muy grave, pues muy probablemente la tenga muy aguda o muy baja en tono, o pareciera que todo el tiempo está afónica la persona. Y entonces, o todo el tiempo el paciente o la paciente está ronca. Y dices, bueno, ¿por qué habla de esa manera la persona? Bueno, pues es por la afectación que ha tenido en esa zona. Eso se les debe de ir explicando, sobre todo cuándo se afectó esta zona. Por eso les puse esta diapositiva para que me entiendan cuándo está afectada toda esta zona. Entonces, siempre es importante a estos pacientes explicarles esta zona. A mí me ha tocado casos más de cáncer, me han tocado muchos, de verdad que sí. Pero uno de los cánceres que más complicaciones le he visto es el cáncer de estómago. Todos los pacientes que tienen cáncer de estómago, así como acá les vamos a afectar el habla, a ellos nunca después de una cirugía se le hace se le quita el estómago, una gastrectomía, le quitamos el estómago, esa persona o ese paciente nunca más va a sentir hambre. ¿Por qué? Porque le quitamos todos los ganglios, todos los nervios, se los quitamos. Entonces, como le quitamos toda esa zona, la persona nunca más va a sentir hambre. Y si no se le da el apoyo que debe de ser a este paciente, hay casos en donde los mismos pacientes
pues no siento hambre, ¿para qué como si no tengo hambre? Sí, pero es algo que tú tienes que comer porque tú sabes que debes de comer. Pero si yo no tengo hambre, ¿para qué como? Y entran, y recuerden que todo paciente en estas fases entran en una parte de depresión. Y que si no tiene ningún apoyo psicológico, ninguno, normalmente el resultado va a ser a corto plazo malo para su evolución. Porque estos mismos pacientes, la depresión los va a llevar a la muerte. Eso es muy importante. Siempre se les debe de tomar en cuenta el apoyo psicológico que tienen. El apoyo oncológico es uno, pero el apoyo psicológico es básico. ¿Para qué? Para que entonces puedan tener. Ahora, otra de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta en esto es que para el tratamiento de lesiones premalignas, por lo general se recomienda en aquellas que es una leucoplasia, que muestren una displasia de tipo leve, pueden revertirse con un factor de irritación. ¿Y esto qué es? El tabaco. Cuando los pacientes fuman, debemos eliminar, o el paciente debe de eliminar el tabaco. Es muy complicado, sobre todo aquellos pacientes que llevan muchos años fumando. Lo hemos visto en casos y en casos que tienen EPOC. Los pacientes que no tienen cáncer de boca, pero tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la consecuencia lógica de consumo y el abuso del alcohol, del tabaco, pues van a tener problemas con los pulmones. Pues se ve hasta a veces, hasta en las series de televisión, pacientes que ya tienen, que están conectados al tanque de oxígeno y están fumando. Tenemos muchos pacientes con eso y siguen fumando. Entonces, el tabaco se tiene que eliminar, se debe de eliminar. ¿Cuándo se sabe que un paciente ya ha pasado ese proceso del síndrome de abstinencia por el tabaco? Después de 3 meses. Si de 3 a 6 meses, pero el estándar que nosotros le pedimos a un paciente cuando debe de dejar de fumar es después de 3 meses. Ya pasó su síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque el organismo, el cerebro, se acostumbra a estar a la dependencia del cigarro. Entonces se necesita tener por lo menos 3 meses para que haya por lo menos pasado esta fase. Eso es muy importante. Debemos de tomar en cuenta y van a decirme, bueno, pero es en las fases iniciales. Efectivamente, no podemos tardarnos mucho, pero debemos evitar que el paciente siga fumando. Si sigue fumando, entonces tendríamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque se va a hacer la leucoplasia, presentará una displasia moderada, severa, y entonces será necesario extirparlo. Esa es una de las cosas que se debe de decirle a los pacientes. Si ya se identificó que tienes un problema, necesitas quitártelo para que podamos darte el tratamiento. No podremos darte el tratamiento mientras tú sigas consumiendo o fumando o consumiendo bebidas alcohólicas. No se puede, o si sean las dos cosas. Hay quienes son fumadores y también consumidores de alcohol. Entonces se necesita que las dos cosas pasen por ese proceso para poderles salvar la vida. No vamos a operarlos, ni vamos a ir a radioterapia o quimioterapia mientras consuma. ¿Por qué? Porque si un paciente tenemos fumando y lo metemos a una quimioterapia, recordemos que la quimioterapia, así como va a matar a células cancerígenas, también va a hacerlo con células buenas que tiene el organismo. Por lo tanto, va a bajar su sistema inmunológico.
y al bajar su sistema inmunológico, ahora pónganle o auméntenle que está fumando. Entonces vamos a hacer que ese sistema inmunológico se baje cada vez más y por lo tanto tenga a ese paciente mayores problemas de infección. Entonces por eso es que no podremos trabajar un paciente con estos problemas en activo. Se debe siempre de quitarle todas las cosas, sobre todo cuando son fumadores. Tenemos otras terapias no invasivas, pero esas terapias no invasivas pueden ser efectivas y se hablará de los carotenoides, los licopenos o ácido retinoico, que hace como la terapia para el 13-CRA, que es muy efectiva. En estos casos, bueno, podemos utilizarlo sobre todo en las fases iniciales. Normalmente en estas fases iniciales debemos de tomar en cuenta si podemos pasarlo. O en caso de que el paciente, por ejemplo, ustedes van a decir, siga fumando, pues no podemos, ni fumando, ni tomando, solamente en casos de pacientes que sean diabéticos o pacientes que tengan antecedentes de un infarto previo. Entonces, dependiendo del tratamiento, porque una de las partes muy importantes es que todo paciente posinfartado debe de tomar beta bloqueadores. Entonces, esos pacientes, cuando tienen infartos, hay que llevarlos de la mano para evitar que caigan en una angina. Que es una angina, es cuando el corazón no tiene la suficiente capacidad para poder bombear y entonces el paciente no tiene aquello de poder caminar, de decir, bueno, voy a caminar de aquí a la esquina. No puede, porque hay una angina de grandes esfuerzos o a pequeños esfuerzos. Entonces, eso generará un problema más serio, que es una arritmia letal, y es ocasionarle la muerte en un paciente posinfarto. Entonces, ya les expliqué más o menos lo que les pasa a un paciente infartado. Bueno, en caso de que encontremos un paciente con un antecedente de un cáncer, bueno, podremos utilizar terapias no invasivas. ¿Por qué? Porque también el organismo va a resentir la radioterapia y la quimioterapia. Solamente en las terapias no invasivas lo vamos a utilizar sobre todo en pacientes en las fases iniciales, en donde está en etapas tempranas lo podríamos utilizar, pero no en etapas avanzadas. Ahí no podemos utilizar ninguna de estas sustancias. Y aunque estuviera enfermo o aunque tuviera un infarto, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues muchas veces lo que evitamos a veces es darle las quimioterapias, utilizaríamos las radioterapias, esperar que el tumor haya disminuido en su tamaño y ya después de eso a lo mejor ver si tiene algo que le hacemos a todos esos pacientes que se llama riesgo quirúrgico. Si el riesgo quirúrgico es menor para poder hacerle la cirugía, se le hará la cirugía, pero dependerá siempre de ese riesgo quirúrgico. Entonces es muy importante esto, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Muchas gracias. Bueno, si nosotros tenemos, bueno, ya hablamos de todo lo que es. ¿Cuál es? ¿Hay alguna duda? Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el pronóstico? Más o menos ya se los mencioné a ustedes. El pronóstico va a depender del tipo de tumor, las posibilidades de padecer otro cáncer. Casi siempre todos los pacientes que han tenido antecedentes de un cáncer previo pueden volver a mutarse las células y volver a padecer un cáncer.
Esto se puede dar en promedio entre 5 a 10 años de edad. A veces yo pongo el ejemplo de un cantante de Joan Sebastián. Si ustedes supieron, el señor tuvo un cáncer previo, salió de ese cáncer y posteriormente, más o menos a los 10 años, le volvió a dar cáncer. Yo no voy a mentirles qué tipo de cáncer tuvo, pero sí, él sí podemos ponerlo de ejemplo por los años. Él efectivamente a los 10 años volvió a tener cáncer y posteriormente el cáncer que lo llevó a la muerte fue a los 3 años. Entonces, normalmente sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mutamos una célula, la célula queda con la memoria de la mutación. Nosotros llegamos y quitamos el cáncer, ¿ok? Pero nosotros recordemos que hacemos una mitosis, que es lo primerito que le explicamos al principio. Entonces, al hacer esa multiplicación y esa multiplicación celular que tenemos, entonces en algún momento puede volver a modificarse y volver a presentarse el cáncer. Por eso es que es muy importante saber y tener entendido que que la persona que sufre cáncer puede padecerlo en 5 a 10 años nuevamente, ¿sí? Entonces, la supervivencia del cáncer de labio tiene mayor predisposición, mayor prevalencia o supervivencia del 90%, pero de la cavidad oral y sobre todo de la faringe y laringe es una supervivencia del 50%. ¿A qué va a depender de eso? ¿En qué fase se encontró este tumor? El pronóstico es malo a corto plazo, sobre todo cuando está en una fase de metástasis. En esa va a depender mucho del tipo de paciente que nosotros tengamos y algunos pacientes pueden desgraciadamente fallecer aún teniendo quimioterapia, aún teniendo radioterapia en un periodo de 6 meses a 1 año. Es el periodo, pero va a depender en qué estadio encontramos el cáncer, ¿ok? Eso es muy importante. También la supervivencia, y que es lo que les comentaba yo a ustedes, está directamente relacionado con el estado en que se diagnostique el tumor. Y otro, la prevención y el diagnóstico temprano. La presencia o no de metástasis, afectaciones o no de ganglios linfáticos que afecten a los cervicales, ese es el pronóstico que nosotros vamos a tener. Cuando nosotros tenemos este pronóstico, debemos de tomar en cuenta que tienen un 15% de padecer otro tumor primario en la boca. Si tenemos antecedentes o tienen cáncer de boca, este puede volver a aparecer en un 15% en la boca. Yo ya les dije, puede aparecer en 5 a 10 años, pero puede volver a aparecer en la boca, en cavidad bucal. Entonces va a tener un segundo tumor primario en la cavidad bucal. Entonces, o también puede aparecer en cualquier otra parte, ya sea en la cabeza, en el cuello, en la laringe, en la faringe, no necesariamente en los alvéolos dentarios o en la lengua o en el paladar blando, en el paladar duro, ¿no? Puede volver a aparecer en cualquier parte de la cavidad bucal. Por eso es que les decía yo a ustedes al principio, es un tumor de cabeza y cuello. Eso es muy importante. Cuando tenemos un tumor en cabeza y cuello, pues bueno, tendremos siempre que pensar y estar al pendiente de si no vuelve a aparecer este tumor.
Recordemos que las células escamosas son muy fáciles de volverse a multiplicar. Les decía yo a ustedes, son como si fueran, se van haciendo como una especie de sándwich, se van pegando unas con otras. Entonces, por eso es muy importante que si es un proceso quirúrgico necesario, el que se debe de hacer, se debe de quitar lo más posible. No podemos llegar y decir, aquí tiene el tumor y ya aquí lo corto y aquí lo corto. Se debe de cortar más allá donde se encuentran células en buen estado. Eso es algo que a veces se tiene que tomar en cuenta, más de 3 centímetros por arriba de donde se encuentra el tumor. ¿Para qué tanto? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos afecciones a ganglios, entonces tendremos que ir tomando en cuenta el ganglio, hacia dónde va el ganglio, para que no podamos quitar. Esto es algo, en verdad, que es donde hace que la persona, al hacerse la cirugía, sea una cirugía tan amplia y con efectos tan devastadores, voy a ponerlo así, para los pacientes. Porque imagínense ustedes que se tiene que quitar todo el maxilar, por ejemplo, y se quita el maxilar, pero tenemos que ver si no hay ninguna afectación. Y recordemos que tenemos una inervación impresionante del trigémino. Entonces, el trigémino va a la región oftálmica, maxilar y mandibular. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, y aparte, hacia dónde van sus ramificaciones. Esto es muy importante. Lo mismo el glosofaringio. El glosofaringio tiene ramificaciones hacia la parte posterior de la lengua. Entonces, todos estos tenemos que tomar en cuenta. Otro es que pacientes, que ese es el problema, pacientes que fuman y que han fumado durante mucho tiempo, y cuando tienen un cáncer, muchas veces obedecen y durante el proceso siguen sin fumar. Pero ¿qué resulta? Que luego tienen recaídas. Entonces, esto hará que vuelvan a padecer un segundo tumor. Esto es algo muy importante, porque recordemos que tiene más de 70 componentes cancerígenos el cigarro. Entonces, ¿y qué sucede? ¿Por qué las personas no pueden dejar de fumar? Porque el cerebro, tenemos neurotransmisores, y estos neurotransmisores se acostumbran a la presencia del estímulo que les da el cigarro. Entonces, es como cualquier sustancia adictiva. El cigarro es adictivo, así como las sustancias ilegales. Igual sucede, los neurotransmisores se acostumbran. Entonces la adicción es sumamente impresionante. Los pacientes que dejan de fumar y que por desgracia vuelven a fumar, el mismo cerebro y empiezan a tener ansiedad, pasan otra vez por el síndrome de abstinencia de querer volver a fumar. Entonces, esto es algo que si la persona deja de fumar y ya no lo vuelve a hacer, bueno, no entrará en esto. Pero sí, si vuelve a fumar, entonces tienen de 2 a 6 veces más posibilidades de desarrollar un nuevo tumor en el tracto aerodigestivo, que ya lo habíamos mencionado. El tracto aerodigestivo es la faringe, laringe y boca. Entonces, ese es uno de aquellos que las pacientes que no ceden o no cesan en estar fumando. Por eso es muy importante la terapia para ellos de dejar de fumar, el apoyo que deben de tener para no volver a caer en fumar. Debemos de tomar en cuenta esto,
que les decía yo desde hace un ratito. Se deben de tomar en cuenta que hacer frente al tratamiento y a las devastadoras consecuencias. La ausencia de qué partes son las que no vas a tener. Por lo tanto, ellos siempre deben de tener un apoyo psicológico porque van a caer en una depresión o también en un déficit nutricional. Esto es porque imagínense ustedes, va a depender, si no tiene el maxilar, ¿cómo va a comer? O no tiene una parte de la lengua, ¿cómo? Entonces hay que enseñarles cómo deben de comer los pacientes. En algunos casos, cuando es, por ejemplo, en la lengua, pues muchas veces no van a poder comer, pero hay que hacerle una gastrostomía y colocarles una sonda para que por ahí le estemos colocando los alimentos. Entonces vamos a tener un déficit nutricional o caer en las dos partes, un déficit nutricional y una depresión. Estos dos factores son los que nos van a causar muchos problemas. Por eso siempre debemos de tomar en cuenta que todos estos pacientes deben de tener un apoyo multidisciplinario. Debemos de tener el cirujano maxilofacial, el oncólogo, obviamente el estomatólogo, el dentista, el patólogo, el prostodoncista maxilofacial, todas estas personas deben de estar en el apoyo para las personas que han sido operadas y que tienen una secuela importante. Sobre todo el psicólogo. El psicólogo no debe de estar o pasar por alto. Tenemos todos ellos que nos van a ayudar a salir adelante para este proceso. Pero el psicólogo es el que debe de seguir, porque estos pacientes, hay unos que toman, voy a poner, como luego dicen, el toro por los cuernos y siguen adelante, pero hay otros que no. Entonces, esa parte es muy importante que se debe de tomar en cuenta. Todos estos pacientes son pacientes que se deben de apoyar en todos los aspectos para su seguimiento. ¿Ok? Entonces, si hay alguna duda, pregunta, algo que ustedes tengan, con mucho gusto. Creo. Carmen, está su mano levantada. ¿Tiene alguna duda, pregunta?